Habíamos dicho en estos últimos 5 sermones que hemos estado exponiendo nuestra visión y misión como iglesia, que la visión de la iglesia Día de Adoración es enseñar a crecer en el conocimiento de Cristo. Enseñar a crecer en el conocimiento de Cristo. La misión como tal es como sigue: haciendo discípulos que hacen otros discípulos en nuestras casas, en nuestra iglesia y en el mundo. De eso quiero que hablemos hoy día. Haciendo discípulos que hacen otros discípulos en nuestras familias o nuestras casas, en nuestra iglesia local y en nuestra comunidad o en el mundo como tal. El texto que hemos tomado como referencia es un texto muy conocido por la mayoría de ustedes, Mateo 28, del 17 al 20. Lo que vamos a estar haciendo es mirar estos versículos y después vamos a hacer algunas observaciones a estos versículos y una conclusión final. Mi oración es que al final de este sermón Dios nos conceda una, si usted quiere, nueva para algunos, para otros una renovada carga por el discipulado. Vamos a empezar mirando estos versículos. El versículo 17, solamente para darle un poquito de contexto, lo que está pasando: Jesús ha resucitado y se encuentra con sus discípulos. Estas son las últimas palabras, más bien debería decir, el último mandato, porque las últimas palabras de Jesús lo tenemos en Hechos capítulo 1, cuando Él asciende a los cielos. Está con sus discípulos y Él es llevado al cielo. Ahí habla algo. Él les dice que tienen que esperar en Jerusalén para recibir la promesa del Espíritu, y recibiréis poder cuando haya caído sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y lo último de la tierra. Pero la última dirección a su iglesia, el último mandato a su iglesia, la última orden que Jesús le da cuando está aquí en la tierra, lo tenemos aquí en Mateo capítulo 28, del 17 hasta el 20. Vamos a empezar con el versículo 18, porque al final vamos a tomar el versículo 17. El versículo 17 dice: y cuando le vieron, o sea, vieron a Jesús resucitado, lo adoraron, pero algunos dudaban. Eso lo vamos a dejar para el final. Versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo: yo soy Señor y soy soberano en los cielos y en la tierra. Es como decir, ningún lugar está fuera de mi dominio, ningún lugar está fuera de mi autoridad, nada escapa de mi señorío. Y la primera implicación de esta expresión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es que tengo autoridad para mandar. Soy Señor y tengo autoridad para dar órdenes y mandar en los cielos y en la tierra. Soy Señor y puedo dar órdenes. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra tiene la intención de despertar un sentido de solemnidad y de reverencia a los discípulos. Es como diciendo:
Presten atención a lo que les voy a decir. Yo tengo potestad para mandar. Y esto es lo que les voy a decir. Recuerden que tengo esa potestad para hacerlo. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Porque el mandato, la orden que domina este pasaje, no es la palabra ir, sino la palabra haced. ¿Y por qué eso es importante? El mandato no es anda primero y después haz discípulos. No. En el texto original, el id es un participio. El verbo imperativo, el que domina el pasaje, es haced discípulos. Lo que Jesús está diciendo en este pasaje es: mientras vayan, hagan discípulos. Tomarlo de la otra manera, alguien pudiera decir: ya ves, primero tengo que ir a un lugar y cuando esté en ese lugar entonces hago discípulos. No, Jesús lo que está diciendo es: en la medida que ustedes vayan, hagan discípulos. Es una orden. Ahora, podemos dar varias definiciones, por ejemplo, de qué es un discípulo de Jesucristo. Quiero dar una extensa y quiero dar una pequeña para que esa pequeña se quede en su mente. Un discípulo de Cristo es un seguidor de Cristo que obedece a Cristo, que se parece a Cristo, que vive en comunión con el pueblo de Cristo y que sirve en amor al prójimo. Un discípulo de Cristo es un seguidor de Cristo que obedece a Cristo, que se parece a Cristo, que vive en comunión con el pueblo de Cristo y que sirve al prójimo. Pero quiero dar una definición más sencilla para que se quede en su mente y corazón, porque la palabra discípulo quiere decir un aprendiz, alguien que está aprendiendo. Esta es la definición que yo quiero que usted retenga. Un discípulo de Cristo es un seguidor de Cristo que aprende a ser como Cristo. ¿Más fácil esa? ¿Sí? ¿Quién es un discípulo de Cristo? Es un seguidor de Cristo que aprende a ser como Cristo. Haced discípulos, les está diciendo aquí el Señor. Y no es esto de hacer discípulos, no es una cosa más que debemos hacer como cristianos. No es otra cosa en la lista de tantas cosas que tengo que hacer. Hacer discípulo es una más. No es una responsabilidad más. Hacer discípulos, mis hermanos, debe ser la misión de toda nuestra vida y de todo creyente. Nuestra vida entera debe estar orientada en esa dirección. El cristiano es llamado luz del mundo y sal de la tierra según Cristo. Luz para que alumbre a otros y sal para que preserve a otros. Es decir, la vida de un cristiano debe estar orientada hacia otras personas, para el bienestar de otros, para el beneficio de otros. Jesús lo que está haciendo aquí es dando una orden a sus discípulos para que hagan más discípulos. Prácticamente lo que Jesús le está diciendo a ellos es: hagan con otros lo que yo he hecho con ustedes. Los evangelios son un modelo de cómo Jesús hizo discípulos. Y el libro de los Hechos es una descripción cómo los discípulos cumplieron ese mandato. Haced discípulos. Los primeros discípulos, por ejemplo, hicieron otros discípulos predicando el evangelio, acompañando a los nuevos convertidos, visitando a las personas en sus casas, compartiendo sus vidas con ellos, dedicando su tiempo con abnegación, invirtiendo sus recursos, su tiempo, sus energías, sacrificando su bienestar y arriesgando sus propias vidas para que otros conozcan a Cristo. Los primeros discípulos hicieron otros discípulos compartiendo sus bienes, aprendiendo juntos,
creciendo juntos, sirviendo juntos, y todo esto en cumplimiento de Mateo 28. Haced discípulos es un mandato, es un imperativo, es una orden. Ninguno de nosotros tiene la opción o se puede dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Eso no va conmigo. Es una orden que nos está dando el Señor. Hagan discípulos. El versículo 19, la segunda parte dice, a todas las naciones. Y una de las cosas que Jesús está diciendo en este pasaje es que vayan no solamente a judíos, vayan también a gentiles. La salvación no solo es para Israel, esta salvación también está disponible para los gentiles. Vayan, predíqueles a ellos y hagan discípulos de ellos, porque la salvación es para todos los hombres. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando él escribe en Romanos capítulo 1, diciendo la salvación es primeramente al judío, porque a ellos había sido hecha la promesa de un Mesías, pero también al griego, decía el apóstol Pablo. Pero Jesús, cuando está diciendo aquí, id y haced discípulos a todas las naciones, también está diciendo que el mundo entero es tu campo misionero, sin límites y sin excepciones. Donde hayan personas, lleva este mensaje. Donde hayan personas, hagan discípulos. Eso está incluyendo todo lugar donde nosotros estemos. Tu casa, tu vecindario, tu lugar de trabajo, tu lugar donde estudias, tu escuela, tu familia, tu ciudad, tu estado, tu nación. El mundo entero es tu campo misionero. Nuestra misión dice, haciendo discípulos que hacen otros discípulos, a todas las naciones. Eso para papá y mamá es hacer discípulos también en casa. A tus compañeros de escuela. Vas a una escuela, estás en un college, en una universidad. Ahí implica hacer discípulo a todas las naciones. Pero incluye también a tus hermanos en la iglesia. Incluye hacer discípulos a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, sean creyentes o no, a tus abuelos, y si eres abuelo, a tus nietos, a tus primos, a tus sobrinos, a tu compañero de escuela, a tu jefe, a tu compañero de trabajo, a tus empleados. Haced discípulos en la comunidad y el vecindario donde vives, en la comunidad donde sirves y adoras a Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto es un mandato que no exime a nadie. En otras palabras, nadie está exonerado de esta tarea. Y es un mandato, de repente la mente de alguien puede escaparse pensando, no, eso es para los pastores solamente. No, esto no es para los pastores. Y debo decir otra cosa, es un mandato, y voy a abundar más después de esto, pero es un mandato que no requiere una preparación teológica profunda y formal. Lo único que requiere este mandato es un corazón obediente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 19 y el 20 nos va a dar en un sentido cómo se lleva a cabo esto de hacer discípulos. Y Jesús resume en dos grandes categorías esto de id y haced discípulos. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo primero que dice.
Esto es una referencia a que el discipulado empieza evangelizando y empieza desde el mismo momento o continúa desde el mismo momento de la evangelización y conversión, en un sentido, y hay veces hay un poco de discusión respecto a esto o opiniones encontradas de cuándo empieza el discipulado, cuando tú evangelizas o cuando la persona se convierte. Yo creo que es desde el momento que tú evangelizas y lo continuamos en el momento de la conversión. Note que no dice, diles que se conviertan y se bauticen. No, dice bautizándolos, o sea, es un encargo para nosotros. El bautismo es el primer acto de obediencia del recién convertido. Si usted se ha convertido a Cristo, usted abrazó a Cristo por la fe, usted se arrepintió de sus pecados, lo primero que usted debe hacer es bautizarse. Es el primer acto de obediencia. Y es un testimonio público de lo que ha pasado en nuestro interior. Es un testimonio público de nuestra fe y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esto de bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una afirmación de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad reciben honor. ¿Y por qué? Porque las tres personas de la Trinidad han tomado parte en la salvación. El Padre planea la salvación, por así decirlo. El Hijo asegura y compra la salvación. Y el Espíritu Santo viene y aplica la salvación al pueblo de Dios. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un reconocimiento a las tres personas de la Trinidad y le debemos dar honor a ellas en el bautismo porque las tres personas de la Trinidad han tomado parte en la salvación. Esta fórmula, como se conoce, esta fórmula trinitaria es el reconocimiento de una salvación obrada enteramente por el Dios Trino. Eso es uno. Lo otro está en el versículo 20. Note lo que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo quiero que usted preste atención a cómo Jesús dice esto. Enseñándoles que guarden. Hay otra versión, o ESV, por ejemplo, lo traduce enseñándole a que observen, enseñándoles a que obedezcan, que guarden todas las cosas que os he mandado. Quiero decir un par de cosas respecto a esto. Primero, lo que esto quiere decir es que el discipulado implica enseñanza. La instrucción bíblica, el consejo bíblico, la enseñanza bíblica, la aplicación de la palabra. Es decir, no puede haber discipulado separado de la instrucción bíblica. No puede haber discipulado. Usted no estaría siendo discipulado si usted no está siendo instruido en las Escrituras. No hay tal cosa como ser discipulado separado de la Biblia. Sin embargo, no debemos pensar que esto es algo que sucede solo en un salón de clases, con un maestro, una pizarra y la tiza. No. Probablemente lo que voy a decir del discipulado, lo más importante que voy a decir del discipulado es esto lo que voy a mencionar ahora. Si usted quiere tener una visión bíblica de lo que es discipular, preste atención a esto. El discipulado es por encima de todo acompañamiento. El discipulado es compartir tu vida. El discipulado es caminar juntos. Es convivir con las personas. Enseñándoles implica instrucción,
pero no solo instrucción en el sentido de que comparto y doy información, sino también implica estar con ellos. Ahora, ¿por qué digo que el discipulado no solo es instrucción, sino acompañamiento y compartir nuestras vidas? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estoy haciendo esta afirmación de que el discipulado es compartir tu vida con alguien? El discipulado es acompañamiento y no estrictamente instrucción o solo instrucción. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y quiero dar dos razones para eso. ¿Por qué el discipulado debe ser entendido como acompañamiento y convivir con las personas y compartir tu vida? Número uno, porque el único modelo que los discípulos tenían de discipulado era lo que Jesús había hecho con ellos. Jesús no les dio clases a los discípulos. Jesús vivió con los discípulos, convivió con ellos. Dormían en el mismo lugar, caminaban a los mismos lugares, comían a la misma hora, en la misma comida. Cuando estás discipulando, estás compartiendo tu vida. Jesús discipuló a los 12 y les enseñó instruyéndoles, modelándoles y sirviéndoles. Y lo segundo, ¿por qué es que digo que el discipulado es acompañamiento o compartir tu vida? Porque si usted presta atención, el texto dice que les debemos enseñar a guardar. Es decir, que los creyentes debemos asegurarnos que ellos están guardando y obedeciendo y siguen lo que Jesús enseñó. Y esto es cierto, lo hacemos a través de la instrucción, pero también por medio de la repetición y por medio de la corrección cuando se equivocan, la reprensión cuando pecan, por medio de modelarles, o sea, con el ejemplo que les damos de nuestra vida. Por medio de la exhortación recurrente, constante y del ánimo que les damos para que no se desalienten. Y para eso tenemos que estar cerca de las personas. Note esto. El versículo 20, Jesús no les dice esto. Enséñenles todo lo que les he enseñado. No dice eso. Dice, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Notó la diferencia? Enséñenles a guardar. ¿Y cómo le enseño a guardar? Estando con ellos, caminando con ellos. Debemos acompañar a las personas no solo para que sepan qué deben hacer, sino para mostrarles cómo lo deben hacer. Ese es el mandato. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y termina el texto diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Es esto una promesa? Pudiéramos decir que sí, pero esto es más que una promesa. Porque una promesa espera su cumplimiento en algo futuro. El texto dice, yo estoy con vosotros. Esto más que una promesa es una gloriosa certeza que tienen los creyentes. Cristo está con nosotros. Y quiero hacer un par de observaciones de esto que hemos mirado. ¿Ok? La primera observación tiene que ver con este texto, este versículo 20 y con el versículo 18. Note cómo empieza este mandato y cómo culmina. Note cómo empieza y cómo culmina. Empieza diciendo, toda potestad me es dada en los cielos, o en el cielo y en la tierra, y termina, he aquí yo estoy con vosotros. Lo primero está dirigido
a confrontar nuestra pereza, nuestra desobediencia, diciéndonos: yo tengo potestad para mandarte. En otras palabras, ¿entiendes la implicación de no hacer discípulos? ¿Comprendes la seriedad de no vivir una vida cristiana sin discipular o sin compromisos por el bienestar de otros? Esto mismo para algunos puede ser confrontación, pero para otros puede ser ánimo, porque Jesús les dice a aquellos que dicen: yo voy a obedecer lo que tú me estás mandando, yo voy a vivir esa clase de vida que tú me estás exigiendo. La orientación de mi vida va a ser hacia el discipulado, ayudar a otros a que conozcan a Cristo, a que crezcan en el conocimiento de Cristo, ayudarles a otros a caminar como Cristo. Y a esa clase de actitud y a esa clase de persona, Jesús le dice: yo estoy contigo todos los días. Es decir, anda confiado. En esta ardua y esforzada tarea, esta sacrificial tarea, desafiante tarea de hacer discípulos, no tengas miedo, no estás solo, estoy contigo. Para fortalecerte cuando te canses, para protegerte, para capacitarte cuando sientas que no sabes cómo hacerlo. Estoy contigo para darte el poder que necesitas para seguir cumpliendo el mandato de discipular. Vuelvo y repito, esto no es una promesa, es más que una promesa. Estoy con vosotros, es una realidad y es una certeza. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La segunda observación: note cómo estaban los discípulos. Versículo 17. Note cómo estaban los discípulos en el mismo momento que Jesús les está dando esta orden. Versículo 17. Y cuando le vieron a Jesús, le adoraron. Esta palabra implica de que ellos se postraron. Porque cuando Mateo utiliza la expresión adorar, utiliza la idea de postrarse. Cuando le vieron, lo lógico, lo correcto, estaba bien, ellos se postraron y ellos adoraron a Jesús. Paradójicamente, Mateo dice: pero algunos dudaban. Tratando de hacer una distinción son dos categorías de personas. Unos los que adoran y otros los que dudan. O dentro de todos los que adoraban, había algunos que dudaban. Yo creo que ese es el escenario, pero si usted piensa algo diferente, no hay ningún problema. El punto es este. El punto es que están adorando y Jesús les dice algo parecido a lo que él le dijo al gadareno cuando fue libertado. El gadareno, cuando fue libertado, quiso estar con Jesús. Y Jesús le dijo: no, anda, cuéntale a tu familia las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Yo tomo este pasaje, como que ellos están adorando y Jesús le dice: vayan y hagan discípulos. Yo tomo esto no como que Jesús está resistiendo su adoración, sino que les está enseñando: adoración incluye la obediencia de hacer discípulos. Jesús no está diciendo no adoren, no, está bien, Él es Dios y lo están adorando. Pero lo que Jesús les está tratando de comunicar es: la adoración que me dan también implica que ustedes discipulen a otros. Involucra hacer discípulos. Para decirlo, yo no puedo decir: mi vida está entregada a Dios si no estoy envuelto en el discipulado. Yo no puedo decir: Dios es todo para mí,
El Señor me va a decir, id y haz discípulos. Lo segundo es que algunos dudaban, y a los que dudaban también les dio el mismo mandato. No dijo, uy, pobrecito los que dudan. No, a los que dudaban también les dijo, hey, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo tomo eso como que yo no necesito ser súper preparado teológicamente y súper santo, si usted quiere ponerlo, para obedecer el mandato de hacer discípulos. Porque aun si nosotros batallamos en nuestra fe, mi batalla en la fe no me exonera de hacer discípulos. Yo tomo eso así. Jesús no dice, hey, ustedes los que están fuertecitos, ustedes vayan, los que están dudando, no, quédense aquí. No, a todos le dice. ¿Notó eso usted? El mandato no es para los fuertes. El mandato es para los discípulos de Jesucristo. Sea que tú estés batallando en tu fe o no. Sí, porque alguien pudiera decir, lo que pasa es que yo no sé tanta Biblia. No importa, aprendes. ¿No? Haced discípulos. Nuestra vida debe estar caracterizada por eso. Hacer discípulos. Parecerse a Jesús es vivir discipulando. Parecerse a Jesús es resignar muchas cosas e involucrarse en la vida, los desafíos, los problemas y los pecados de otros. Implica ensuciarse las manos. Y la gente dentro de la iglesia de Jesucristo es tan egoísta que no está dispuesto a eso. No, mientras no, yo soy consciente, yo soy muy consciente de que esto, lo que yo estoy predicando ahora, para algunos les está entrando como una copa de jugo de extracto de limón por la mañana. Sobre todo si hemos pensado que somos el centro del universo y que lo más importante que hay en el mundo soy yo, mi familia y mi trabajo, y si hay tiempo entonces el resto. Dios quiera que te sientas confrontado, mi hermano, mi hermana. Una pregunta que cabría hoy aquí es, ¿estás tú haciendo discípulos? ¿Está tu vida envuelta en acompañar a otra persona? Le hago una pregunta. ¿Es legítimo hacer esa pregunta con este texto? ¿O no? ¿Usted cree que es legítimo hacer esa pregunta con este texto? Si yo leo esto, digamos que tengo 6 meses o 7 meses que no he leído Mateo y estoy leyendo Mateo y encuentro que Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo yo debo tomar eso? ¿O cómo hago que ese pasaje sea relativo a mí, sea relevante a mí? Es preguntarse, ¿yo estoy viviendo a la altura de esto?
Probablemente, esto lo he dicho muchas veces, a veces vienen personas con mucha ilusión y está bien, quieren comprometerse con la iglesia, me parece bien. Dicen, ¿en qué puedo ayudar? Y yo a veces siento que cuando digo esto, como que yo les he reventado una burbuja. Les digo, mira, conoce a alguien, busca donde hay necesidad y sirve, súplela, ayuda. Acompaña y camina con alguien que tenga necesidad aquí en la iglesia. Y la verdad, le voy a confesar esto, yo a veces siento cuando digo eso, como que de repente las expectativas que tenían era, no sé, otra cosa, y les digo eso porque ese es el trabajo más importante que una iglesia necesita. Ayudar a caminar a otros en su caminar cristiano. Lo bueno de este pasaje, lo glorioso de este pasaje, es que Él me da esa certeza y dice, yo voy a estar contigo, Gerson. Yo voy a estar contigo, Humberto, Hamlet, Sonia. Yo voy a estar contigo, Alberto. Yo voy a estar contigo, Jesús. Yo voy a estar contigo, Víctor, Melvin. Yo voy a estar contigo, Gustavo. Yo voy a estar contigo, Marco, Carlos. Yo voy a estar contigo, Roxana. Yo voy a estar contigo, Enid. Yo voy a estar contigo, Idania. Yo voy a estar contigo todos los días. Eso es lo que Jesús le está diciendo a un misionero, por ejemplo, que está siendo perseguido por predicar el evangelio. A un misionero que quizás siente desánimo por no ver frutos en su labor misionera. Estoy contigo, le dice Jesús, a una mamá y a un papá que están batallando por enseñar a sus hijos en el temor del Señor. Estoy contigo, le dice el Señor a papá y a mamá que están luchando por discipular a sus hijos. Con la titánica tarea que implica eso. Le dice a un papá y a una mamá cuando se sienten desanimados y frustrados por la ardua tarea de criar hijos creyentes o para enseñarles dónde está su única esperanza. Para discipular, para pastorear a sus hijos, que muchas veces se muestran rebeldes hacia Dios, indiferentes hacia Dios, insensibles hacia Dios. A esos padres, a esas madres, el Señor le dice, yo estoy contigo. Estoy contigo, le dice Jesús, a un esposo que tiene una esposa incrédula. Y que necesita él el poder y la gracia para poder discipular a esa esposa incrédula. Estoy contigo, le dice Jesús a una esposa que trata de animar a su esposo inconverso a buscar de Dios mientras él no muestra interés ni deseos. Estoy contigo, le dice Jesús a un creyente que está tratando de motivar y ayudar y ganar a una persona para Cristo. Estoy contigo, le dice Jesús a un creyente que se ha desgastado en la tarea de discipular. Mi hermano, mi hermana, te vas a desgastar en el discipulado. Estoy contigo, le dice a los que están cansados y agotados en la tarea de acompañar y discipular a otros. Estoy contigo, le dice a un creyente que ha sido herido en ese proceso. A un creyente que no ve fruto en su tarea de discipular. Yo estoy contigo todos los días. Es una certeza que Jesús nos está dando. Tenemos un mandato para responder rápido y tenemos una certeza para confiar de que nosotros no estamos solos. Voy a estar contigo. Quiero terminar con esto. El propósito de Dios en este mundo se ha cumplido
durante 2000 años, mis hermanos, por medio de la obediencia de cristianos que han hecho discípulos. Dios ha cumplido su propósito con creyentes que se han tomado en serio el mandato de hacer discípulos. Los propósitos de Dios para su iglesia y para el mundo, Dios los ha llevado a cabo durante 20 siglos por medio de creyentes comprometidos que han sacrificado sus vidas para cumplir Mateo 28. Dios ha hecho su obra por medio de los primeros discípulos y por medio de otros cristianos del siglo I, del siglo II, del siglo III. Dios ha cumplido esto de hacer discípulos por medio de cristianos, por ejemplo, en quizás una de las épocas más fuertes de la historia de la humanidad, la Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XV. Y Dios lo ha seguido haciendo. Y lo ha seguido haciendo en la edad moderna, siglo XV hasta el siglo XVIII y hasta nuestros tiempos. Y lo ha hecho por medio de pastores, por medio de mártires, por medio de misioneros, por medio de evangelistas, pero principalmente lo ha hecho por medio de cristianos comunes y corrientes. Por medio de hombres y mujeres y jóvenes que nunca quizá conoceremos sus nombres. Dios lo ha hecho. Y el propósito de Dios se va a seguir cumpliendo, mis hermanos. La tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Pero lo importante es si estoy en armonía con ese propósito. Debería preguntarme, aquí le doy varias preguntas que usted puede hacerse en su mente y usted mismo y yo mismo respondernos. ¿Mis intereses están en conformidad a los intereses de Dios para la humanidad? ¿Mis prioridades se conforman a las prioridades de Dios de hacer discípulos? ¿Mis propósitos personales están en sintonía con los propósitos de Dios de hacer a otras personas discípulos de Cristo? ¿Estoy comprometido con la agenda que Dios tiene? ¿Soy parte de eso o mi vida es totalmente ajena e indiferente a eso? ¿Ignoro que debo vivir para la gloria de Dios haciendo discípulos? ¿Estoy comprometido con el discipulado en mi familia? ¿Estoy discipulando a aquellas personas que necesitan de mí? Sea que soy un hijo, hermano, papá, mamá, esposo, esposa, tía, tío, abuelo, abuela, nieto. ¿Estoy comprometido con el discipulado en mi iglesia? ¿Estoy comprometido con el discipulado en mi lugar de trabajo, por ejemplo? ¿En mi escuela? ¿Comparto de mi fe en mi trabajo, en mi escuela? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Tomemos en serio este mandato. Porque el mandato viene engrampada. Si haríamos un sándwich de esto, o un sándwich de esto, es pan arriba, potestad. Tengo autoridad para mandarte. Pan abajo, estoy contigo. La carne es, anda y haz discípulos. Te estoy mandando, pero confía que estoy contigo. No es, te estoy mandando y arréglate tú como tú puedas. No, estoy contigo. Mi exhortación, mis hermanos, es que renovemos nuestro compromiso con Dios, con los propósitos de Dios, con la agenda de Dios, con la misión de Dios. ¿Quieres que te dé algo bien práctico? Aunque no quieras, te lo voy a dar.
Empieza a visitar. Incorpora la bendita disciplina de, por lo menos una vez a la semana, visitar a alguien que necesita de Cristo. El más introvertido de nosotros, cuando busque en su teléfono, por lo menos va a encontrar 20 números. Ahí está tu campo misionero. Incorpora en tu vida el compromiso de visitar a alguien. Así te librarás de la miserable autocompasión que dice: ¿y a mí quién me visita? Quien está invirtiendo su tiempo en eso no tiene tiempo para preguntarte eso. Que tu vida se gaste por hacer discípulos a otras personas. Y no tengas miedo, Dios va a estar contigo. Te vas a sorprender lo que Dios puede hacer contigo en una visita de 45 minutos. El impacto que tú puedes hacer en la vida de alguien. ¿Sabes qué? Pasé por tu casa, quería orar por ti. ¿Hay algo en lo que yo pueda estar orando por ti? Comprométete con lo que Dios está haciendo. Discipulemos. Invierte tu vida para que otros conozcan del glorioso Salvador que nosotros tenemos. Gasta tu tiempo, gasta tus recursos. Sacude tu agenda